Hoy os queremos compartir nuestro punto de vista y experiencia, sobre todo sobre los nuevos tiempos de la fertilidad, lo que observamos al atender en nuestras consultas a las personas que nos llegan y la impresión que tenemos sobre todo ello, porque sí, todo está cambiando. La búsqueda del embarazo ya no es mayoritariamente un camino en el que planificas con tu pareja crear vuestra propia familia y normalmente en 2 o 3 meses ese deseado embarazo llegaba. Ahora no está pasando así. Hoy en día vivimos escenarios muy distintos y cada uno con sus retos y dificultades. Nuevos modelos de maternidad, paternidad, segundos embarazos que no llegan, enfermedades cada vez más comunes que afectan a nuestro sistema reproductivo, realización profesional por parte de la mujer que nos lleva a atrasar un poquito esa búsqueda del embarazo, menos capacidad de ahorro, en fin, muchos factores que están afectando a la fertilidad de las parejas o mujeres monoparentales en este día a día. Yo soy Miriam. Y yo soy Maricruz, medicina, emoción, nutrición. Las 3 piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenida a Triángulo Fértil. Bueno, Maricruz, bienvenida a nuestro segundo vídeo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de vernos de nuevo por aquí y de hablar de este tema tan importante que tenemos hoy. Sí, yo creo que está bien que compartamos la realidad que estamos viviendo, tanto tú desde tu ámbito nutricional, que es el día a día nutricional especializado en fertilidad, y yo centrada en la parte emocional, ¿no? En el día a día lo que estamos encontrando porque llama un poquito la atención. Y si quieres, Maricruz, ¿qué te parece si nos explicas tu punto de vista y lo que te estás encontrando día a día en tu consulta de nutrición? La verdad que muchas cosas, pero si tengo que resumirlo, lo que más me impacta es que cada vez veo mujeres más jóvenes en mis consultas. Antes la mayoría de mis pacientes eran mujeres de 38, 40, 42 y bueno, al final pues la reserva ovárica es mucho más baja en esa edad. Pero ahora veo mujeres de 28, de 30, de 32 con problemas pues que antes no veía. Endometriosis diagnosticadas cada vez más temprano, síndrome de ovario poliquístico que lleva años sin diagnosticar porque nadie había mirado esos ciclos irregulares, las inflamaciones de bajo grado que tienen mujeres jóvenes, problemas de tiroides, muchas cosas que me encuentro y sobre todo deficiencias nutricionales severas, pues ferritinas Wow. bajísimas, vitaminas D insuficientes, omega 3 casi inexistente. Y cuando empiezo a profundizar en las consultas, pues me encuentro lo mismo. Llevan años Fíjate. con una alimentación desestructurada. No porque no quieran comer bien, sino porque nuestro ritmo de vida pues no nos lo permite. Comemos rápido, comemos fuera, Sí, comemos lo que tenemos en casa porque no tenemos tiempo para cocinar. Compramos lo primero que pillamos en el supermercado y al final es mucho estrés, poco descanso y todo sí, eso se refleja en el cuerpo, en la microbiota, en las hormonas, en la capacidad que tiene ese cuerpo de quedarse embarazado. claro, Entonces, el cuerpo es muy sabio y si detecta ese totalmente. modo supervivencia constante, Ujú. pues no va a priorizar la reproducción, va a priorizar pues mantenerte viva y mantener ese día a día. La Y supervivencia, ¿no? sí, y para mí luego también esa parte de 37, 38 años que empiezan a buscar embarazo porque la situación de la mujer ha cambiado. Ya Sí. no nos quedamos embarazadas, por supuesto, hay perfil de paciente de 25, 26 años que está buscando embarazo, pero Ujú. también llegan pacientes a mi consulta y seguramente a tu consulta con 37, 38 años y te encuentras Totalmente. pues que nadie les dijo, si quieres ser madre a los 38 tienes que empezar a cuidar tu fertilidad a los 30. Y la fertilidad no se cuida
cuando empiezas un tratamiento o cuando empiezas a buscar el embarazo, sino se cuida antes. Correcto. Esto seguro que es una pregunta que te hacen muy a menudo, Maricruz, pero me gustaría hacértela para nuestras oyentes que les pueda ayudar. ¿Cuándo debería una mujer empezar a cuidar su nutrición para que su cuerpo esté lo más favorecido posible para la fertilidad, que esté lo más preparado posible hacia ese proceso de búsqueda de embarazo que podría llegar Pues de forma natural, ¿no? los óvulos que tú estás creando hoy son los óvulos de dentro de 90 días. Entonces, siempre digo que mínimo 3 meses de cuidado nutricional. Ese es el aporte aquí. Pues está muy bien y como tú dices, o sea, al final nuestro cuerpo solo tenemos uno, la pena Y es hay que que no vemos por dentro cómo está y a veces nos olvidamos, ¿no? Por lo que también comentas, ese estrés, ese día a día que nos va llevando. Y claro, igual vas a la oficina, ayer adquirir. hablaba con una seguidora y me decía esto, es que como fatal porque en la oficina no puedo comer bien. Dices, ¿por qué Sí. no? Hazte un tupper, te llevas tu comida más sana, preparada, bien Y a hecha. nivel cultural también es muy, que trabajo con pacientes extranjeros de Alemania, del Reino Unido, se nota mucho la diferencia cultural, vamos muy deprisa y se nos olvida que tenemos que comer y hacen comidas más tarde y se olvidan de esa comida básica de mediodía, entonces al final sabemos que cada uno tiene su situación, pero Sí, hay que trabajar por crear un ambiente nuevo en nuestro cuerpo para mejorar. además el cuerpo lo agradece, porque en Claro, cuanto empiezas a cuidarte nutricionalmente, pues inflamación que a lo mejor tenías y no te dabas cuenta, pues te desaparece, te sientes incluso la piel mucho mejor, ¿no? Todo esto sí. cambia. Mm. Y tú, Miriam, ¿cuál es tu realidad en tus consultas de coaching emocional? Pues mira, Maricruz, yo en mi día a día me encuentro mujeres de diferentes perfiles, pero me encuentro mujeres pues más mayores de lo que tú has indicado. También creo que porque el proceso natural en la búsqueda del embarazo nos lleva a eso, ¿no? Porque como tú muy bien dices, me encuentro que las mujeres hoy en día pues tenemos otro ritmo de vida, nos queremos sentir profesionalmente realizadas, entonces esto nos lleva a atrasar un poquito nuestro inicio de búsqueda del embarazo, ¿no? Y a veces cuando ya inicias un poquito tarde, como tú decías, me llegan clientas, pacientes de 35, 36, 38 años, ¿no? A mí ya me suelen llegar con 40, 42, 44, 50, ¿vale? Porque también hay muchas mujeres con 50 años Sí, intentando gastar su último cartucho, ¿no? Y muchísimas. claro, ¿qué ocurre? Me encuentro mujeres pues que vienen con mucha carga emocional, porque normalmente a esta edad, como es mi caso, por ejemplo, yo además lo comparto abiertamente y también con mis clientas para que entiendan que no solo les pasa a ellas, que somos muchas mujeres que pasamos por estos procesos. Yo tengo 44 años, ya en breve hago 45. Y claro, dices, wow, es que se pasan los años, no te das ni cuenta. Yo llevo 6 años en proceso de búsqueda de embarazo y claro, cuando llegas a una edad con, con tal carga emocional, no vienes porque lleves poquito tiempo en proceso de búsqueda, ¿no? Ya llevas bastante tiempo, seguramente más de una FIP, más de un tratamiento de reproducción asistida. Cuando ya has pasado por todas esas reproducciones asistidas, puede ser que hayas tenido positivas y hayas perdido, ¿vale? Hayas tenido pues abortos también. Llegas además luego a la fase de ovodonación, entonces es un recorrido que puede ser muy largo a veces y duro y claro, creo que es muy importante trabajar esa parte emocional y por suerte cada vez más mujeres lo entienden y se dan cuenta de que esto no lo tienen por qué cargar ellas solas, pueden trabajarlo. Y también me encuentro pues muchas mujeres que es el caso de que no han encontrado una pareja ideal en su vida y quieren ser madres solteras Sí. y
Cada perfecto. vez más el perfil del paciente no es el mismo en todos los No, casos. Hay mujeres monoparentales que tienen el deseo de ser mamás y también, no sé si te ocurre, esas pacientes necesitan mucha más valor humano, unión, exactamente, y porque el sí, camino es duro. Es un poco un tema tabú cuando una mujer viene a una clínica de fertilidad como mamá buscando un semen de donante, todo eso es bastante complicado sí. de decir, yo tengo este deseo Mm. y lucho por él, pase lo que pase y siendo consciente de, pues, de la situación en la que te encuentras. Totalmente, Maricruz, totalmente de acuerdo. Y es un perfil de mujer que normalmente tiene el apoyo de su familia, normalmente, digo, no siempre, pero que tiene el apoyo de su familia o de su entorno, de sus hermanas, hermanos, etcétera. Pero aún así, en el día a día del tratamiento, que estás tú en tu casa sola, normalmente las mujeres que viven solas de forma independiente, Sí, que estás con tus pinchazos, con tu tratamiento, con todas las pastillas que necesitas tomar para preparar tu endometrio, con los óvulos, etcétera, ¿no? Ese día a día lo llevan ellas solas. Y entonces, claro, necesitan una persona, sí, no es que la necesiten, pero sí, les va muy bien poder sentirse acompañadas, sí, tener un hombro donde apoyarse, ese acompañamiento de alguien que te puede entender realmente y totalmente de ayudarte acuerdo. a que ese día a día no sea tan duro, porque al final, bueno, hay que pasar muchas etapas, ¿no? En la reproducción asistida y hay que hacer también un proceso mental para ello, para estar lo más preparada posible. Como tú dices, ¿no? Pues tienen que aceptar un semen de un donante anónimo. Eso muchas veces cuesta de aceptar porque hay miedos, ¿no? Sí. Y cómo será y quién será y que y si tiene algo y si Y no todo es eso. fácil, exactamente, no es fácil tomar esa decisión, tienen sus motivos personales, su situación personal y a veces Correcto, es complicado pues, decir, tengo que tomar este camino sola porque por H o por B ha tenido que pasar así y soy fuerte a veces y voy a por todas en este camino. Entonces, muchas veces la vida, pues hay cosas que salen como teníamos esperadas y otras cosas que no. Pero para mí, esa mujer que va a una clínica de fertilidad porque tiene el deseo de ser mamá, pase lo que pase, para mí eso es, o sea, es maravilloso. totalmente. Pues sí, Maricruz, la verdad que lo que me estás diciendo es lo que yo también veo en consulta día a día. Y otra cosa que me gustaría destacar es el entorno. Hoy en día, si tú preguntas a alguien si conoce a alguien de su entorno que haya tenido dificultades para tener un embarazo, creo que no habrá una persona que me digas, no, no conoce a nadie. Entonces, ¿cuál es la tendencia, no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso me lo pregunto a veces. Es verdad que están afectando diferentes factores, pero creo que por otra parte no se está trabajando bien la prevención de Sí, la fertilidad, que eso es sí. otro tema muy interesante para otro Que vídeo, si te parece, hablaremos, sí, hablaremos que sobre ese tema que es muy, muy importante, pero como tú dices, esa parte del entorno es súper importante y para mí también la presión social que tienes. Ah, tienes 35, ah, es que no vas a quedarte embarazada, ah, es que hay preguntas bastante incómodas que cuando ujú, no estás en este entorno de la fertilidad o no trabajas con pacientes que buscan ese deseo de ser mamás, eh, muchas pasan desapercibidas. Pero a mí hay pacientes que me han dicho, es que mis amigas no paran de repetirme, ay, es que cuando te vas a quedar embarazada y es muy doloroso para ellas, porque al totalmente. final no saben todo el camino que hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás y toda la mochila que llevas cargada de negativos, de intentos. Entonces, esa simple pregunta que creemos que no ocurre nada por hacerla, muchas veces hace daño. Sí.
Sí, me llega a mí también esto a consulta y al final es como, hombre, decirle a alguien, ¿te has engordado? O te has Sí, adelgazado mucho, no sabes qué motivo hay detrás, ¿no? Mejor no le digas nada, le puedes decir, te veo muy bien, estupendamente, ya está. Pero hay veces que sí, hay que tener cuidado ya con este tema. Y por suerte, alguna vez me han llegado a preguntar, mira, me ha pasado que una persona de mi entorno ha tenido un aborto, ¿cómo la puedo ayudar? Porque yo no lo he vivido importante. y qué mensajes le puedo decir para ayudarla realmente o qué no le digo. Y yo he pensado, bueno, me ha pasado esto un par de veces nada más, ¿eh? Y he pensado, qué bien que haya más mentalidad en este sentido, porque la gente a veces ante una pérdida no saben cómo apoyarte. Bueno, nada, ya pasará. Es un Bueno, tema bastante, como hemos dicho antes, tabú y para mí el haber podido trabajar 11 años en una clínica de fertilidad me ha hecho entender que hay cosas que las mujeres no contamos porque no queremos que la otra persona se encuentre mal o hacer, ¿no? O sí, sentirnos con ese miedo de expresar lo que sentimos y muchas veces vienen a las consultas así, con miedo de llorar, de decir, no puedo más con esto. Entonces, exacto, para mí ha sido un proceso y un trabajo muy bonito porque me he dado cuenta que las mujeres somos muy fuertes, sí. aunque no lo creamos a veces y que podemos con todo y con más. Y para mí eso ha sido un lujo el poder acompañar a tantas mujeres que las estamos acompañando ahora también y para ti seguramente que lo será. Totalmente. Para mí es maravilloso, de verdad, cada paso que hacemos en consulta, bueno, a mí me llena totalmente, porque yo vivo el proceso con ellas, porque yo también estoy viviendo mi proceso. Hace muchos años que estoy en procesos de reproducción asistida, entonces sé perfectamente por lo que están pasando y por lo que están sintiendo. Y me parece muy enriquecedor y para ellas también porque se sienten mucho más preparadas para su siguiente reproducción asistida o para afrontar una pérdida o para afrontar una beta negativa. Y yo desde el coaching les ayudo mucho a trabajar su parte interna Eso es. y con la PNL también, pues muchas técnicas para que se fortalezcan y vayan fuertes a su reproducción asistida. Maricruz, ¿y qué podríamos decirles a nuestras oyentes para poder ayudarlas más si están en esta situación de búsqueda de embarazo o de reproducción asistida, pues desde tu ámbito nutricional? Pues para mí lo primero es priorizar la comida. No hace falta que hagas dietas complicadas, hay que empezar por lo básico. Tener esas 3 comidas básicas, desayuno, almuerzo, cena. Cada uno puede tener, pues hay pacientes que son vegetarianas, hay pacientes que son veganas. Todo se puede llevar, pero con comida de calidad, verduras de verdad, no solo ensaladas, verduras cocinadas que nutren, Claro. grasas de calidad, el aceite de oliva, aguacate, frutos secos, el pescado y reducir lo procesado, porque Mm, todo lo ultraprocesado genera esa inflamación y la inflamación sabotea la fertilidad. Medir las analíticas básicas. Pedir, o sea, vale. normalmente solo se piden pues, TSH, anti-TPO, lo básico que piden para un tratamiento de fertilidad o cuando estás en la búsqueda de embarazo, pero hay muchas otras más cosas que no se piden. La ferritina, vitamina D, Ujú, homocisteína para ver si tienes inflamación. Todo eso es vale, importante. Entonces, para mí eso marca una diferencia increíble. Y lo último que haría mención aquí sería cuidar tu microbiota. Tu vale. intestino regula tus hormonas. Si tu microbiota está desequilibrada, tus estrógenos se reciclan mal, tu inflamación sube, tu sistema inmune se altera. ¿Y cómo podemos cuidarla? Pues comer alimentos fermentados, yogur natural, el kéfir, chucrut, kimchi, todo esto son Vale, probióticos supernaturales que deberían de estar en nuestro día a día. Y por supuesto la fibra.
verduras, frutas, legumbres, y si hay pues hinchazón constante, digestiones pesadas, todo esto no es normal. Aunque lo hayamos vivido diariamente, no es normal. Hay que dejar de normalizar las cosas porque puede ser SIBO, disbiosis, intolerancias, entonces hay que mirarlo. Ahora, ¿qué dos o tres tips le puedes dar a nuestras mujeres para poderlas ayudar? Pues Maricruz, la verdad, lo primero que yo les recomendaría a todas las oyentes que estén hoy aquí compartiendo con nosotras este espacio es que se fijen en su yo interior, en cómo se están sintiendo ellas consigo mismas, en cuál es su diálogo interno, cómo se están hablando, cómo se están dirigiendo a ellas mismas, si guardan algún espacio para realmente estar con ellas. Al final, para mí lo más fácil es explicarles que nuestro cerebro es como si fuese nuestra pareja, ¿vale? Cerebro nosotros. Lo que tenemos que hacer es qué diálogo tenemos con nuestro cerebro y qué diálogo nuestro cerebro tiene con nosotras. Muchas veces lo que pasa cuando estás en un proceso de búsqueda de embarazo difícil, ¿vale? Y ya sobre todo en reproducción asistida o donación, puedes caer en un diálogo interno negativo y por supuesto esto te afecta y influye mucho luego en todo cómo va a avanzar. Pues frases como no me siento útil, siento que yo no puedo, porque las otras pueden y yo no, sobre todo entrar en el tema comparación, ¿no? O si digo que no, igual no me van a querer, ¿sabes? Siempre es un diálogo que duele, que se queda Sí, como dentro enquistado. Entonces, esto hay que detectarlo, hay que identificarlo y cambiarlo por un lenguaje de yo estoy en el camino, mi cuerpo lo está haciendo lo mejor posible, yo me puedo sentir orgullosa de mí porque lo estoy intentando. Al final no tenemos una varita mágica, la beta positiva no se puede comprar. Entonces, yo lo que intento siempre es que cuando alguien está haciendo reproducción asistida, separe lo que es el resultado del proceso, porque tú en el proceso puedes actuar, pero en el resultado no. Entonces, esto tenemos que desvincularnos, sí. aprender herramientas para si llega una beta negativa o una pérdida, poder afrontarla de la mejor forma posible. Pero sobre todo yo les diría esto, el diálogo interno, escucharse a sí mismas y poder, aunque sea una frase positiva en las que ellas se sientan identificadas, decir, esta es mi frase muletilla y que se la digan varias veces al día. Pues yo me siento orgullosa de mí. Perfecto. Pues esto te va a dar la fortaleza para que tu proceso vaya mucho mejor. Hay que empezar a quitarse las piedras de la mochila. Correcto, correcto, porque la vamos cargando y no nos damos cuenta. Sí, Igual que la respiración, es muy muy importante importante. también. Ejercicios de respiración que practicamos en consulta para que los vayan interiorizando, porque esto van a ser ejercicios clave que el día del transfer o el día de la punción o el día de la beta, O que para tu día a día. totalmente, pero esos momentos llegan a veces con mucha Sí, ansiedad, ¿no? Las mujeres lo viven con mucha ansiedad y no hay una pastillita mágica para que te mm, relaje. Nuestra respiración es nuestra pastilla mágica para eso. Entonces, también hay que practicar ejercicios de respiración, inspirar con 4 segundos por la nariz. Aguantamos 4 segundos el aire dentro y luego exhalamos por la boca durante 6 segundos. Esta es una respiración fácil que podemos interiorizar y utilizar en esos momentos de ansiedad, claves o en el día a día para ser conscientes de que estamos en el aquí y ahora y hablándonos súper bien a nosotras mismas sí, también. qué bueno. Bueno, Miriam, creo que hemos tocado temas súper importantes hoy. La realidad que muchas mujeres están viviendo y que se sienten solas. Si estás escuchando esto y te sientes identificada,
te decimos que no estás sola, que esto está pasando cada vez más y hay cosas que sí se pueden hacer. Y si te parece, vamos a recordar a nuestras oyentes dónde pueden encontrarnos para conocer más información. Claro que sí, Maricruz. Bueno, como siempre ha sido un placer compartir este espacio juntas y pueden encontrar más tips y más información en mi canal de Instagram, que es @antesdelembarazo, y así incluso me pueden escribir también por allí para cualquier duda que tengan y nos conocemos. Y en tu caso, Maricruz, ¿cómo pueden encontrarte tus oyentes que estén interesadas en nutrición? Me pueden encontrar en @thefemcode_es y también hablamos sobre nutrición, apoyo también en cuanto a nutrientes, microbiota, así que encantada también de vernos por ese espacio. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Triángulo Fértil: medicina, emoción, nutrición. Las 3 piezas que nadie junta. Hasta hoy.